Bueno, ¿qué podríamos decir, no, de este salmo que ya no se haya dicho muchas otras veces a lo largo de la historia? Siempre fue de gran interés para todo aquel eh, que ama la palabra de Dios y que profundiza en la escritura también, ¿no? Este salmo, como hemos visto también en las clases de hermenéutica especial, ahí en los salmos, vemos que este es un salmo que está escrito de manera acróstica. Y lo que vamos a ver, ¿no? Bueno, en el original, no en el español, es que cada sección de 8 versículos, ahí que vamos a ver, empieza cada renglón con la misma letra. Por ejemplo, en el caso del versículo 1 al 8, va a empezar con la letra Aleph. No solo la sección, sino cada renglón de esa sección. Así también con la letra Bet, eh, con la letra Gimel, con la letra Dalet. Entonces, es algo que ya lingüísticamente, gramaticalmente, es tremendo pensarlo así, como una persona inspirada por el Señor también, pero también en esa creatividad pudo hacer este salmo con estas 22 letras, ¿no? Del alfabeto hebreo. Es un salmo de tipo didáctico o de la Torá también le llaman muchos, aunque encierra también a lo largo del salmo, lo podemos ir viendo, muchos otros tipos de salmos. Vamos a ver que hay lamento, hay confianza, hay una alabanza también eh, al Señor. Y algo también que vemos es que en casi todos sus versículos se menciona la escritura de una u otra manera. Y hay unas de 8 a 11 maneras o palabras en las cuales se va a hacer alusión a la escritura. No me puse a contarlas porque la verdad que hay una diferencia entre autores, ¿no? Muchos piensan que hay 8, muchos piensan que hay hasta 11 palabras que hacen alusión, pero sin duda hay varias palabras que vamos a estar viendo ahí que hacen mención a la escritura. Ahora, este capítulo se encuentra en el libro quinto de Salmos, que empieza desde el capítulo 107 hasta el capítulo 150. Y lo que vamos a ver en este libro quinto de los Salmos es que se apunta más que nada a la suficiencia de la palabra de Dios. Y recuerdan que ahí cada libro de los Salmos está comparado, digamos, con el Pentateuco. El primer libro se lo asocia con Génesis, el segundo libro con Éxodo, el tercero así con Levítico, el cuarto con Números, y este se lo asocia con Deuteronomio, ¿no? Y claro, tiene un poco de sentido, es bastante sentido, ¿no? Porque Deuteronomio justamente es una predicación. Es la predicación, la explicación de la ley que se había dado en Éxodo, ahora se está predicando y profundizando más. Y justamente este libro lo que va a hacer es va a ensalzar a la escritura, dándole su lugar, ¿no? Y poniéndole todo el énfasis en la suficiencia. Y justamente este Salmo 19 es, muchos lo llaman la cumbre, ¿no? O sea, el monte Everest de este salterio. No solo por la cantidad de versículos que tiene, que es el capítulo más largo de toda la Biblia, sino por el contenido que tiene, por la calidad de todos esos versículos que están ahí. Claro, es la palabra de Dios, la calidad no va a cambiar, ¿no? Es inspirado por el Señor. Tanto Salmos 19 como Ruth 1 tiene la misma calidad porque su autor supremo es el Señor. Pero en cuanto a lo que es la bibliología, este salmo tiene que impactar nuestros corazones en esta mañana, hermanos. Algo también que es probable es que toda esta recopilación del último libro de Salmos, el libro quinto, haya sido en el periodo post-exílico del pueblo de Israel. Ahora, vos vas al Salmo 119 y aparte del título en negrita, que es del editor, más que nada no es inspirado, lo único que vas a ver es la palabra Aleph. No vas a ver un título, no hay una prescripción, no hay una indicación musical, no hay un contexto, no se conoce al autor tampoco. Y claro que cuando estas cosas están, son una guía muy grata para lo que es el estudio del Salmo. Pero cuando no están, suponen un desafío un poquito más complejo para esta tarea. Muchos han profundizado en este salmo y propusieron algunos autores, y la verdad que los argumentos, ¿no?, que ponen son bastante sólidos en varios casos. Se propuso a David como autor de este salmo, a Esdras, a Ezequías e incluso a Daniel.
Y hay otros más, ¿no?, que han propuesto. Y la verdad no podemos desmerecer todo el trabajo que estas personas hicieron en tratar de recolectar esta información y enfocarlos tal vez en una persona específica. Es muy valioso esto. Pero por más fuertes y sólidos que sean estos argumentos, no dejan de ser una mera conjetura únicamente. Porque el Salmo no nos proporciona un nombre específico. Y aunque no podamos ponerle incluso un nombre específico al autor de esta canción, lo que el Salmo sí va a hacer nos proporciona algunos detalles en cuanto a su escritor, e incluso al momento en que lo escribió posiblemente. Y ahora vamos a dar unos de esos detalles, ¿no? ¿Se podrá bajar un poquito el volumen? Porque me está desconcentrando el acoplamiento. Ahí está. Gracias. Y bueno, algunos de esos detalles que vamos a estar viendo es en cuanto tal vez la edad, el carácter que tenía este hombre, la situación en la que estaba. Pero para aclarar, ¿no?, estos vistazos que vamos a ver no son trabajo mío, ¿no?, sino son trabajo de otros autores. Yo modifiqué nomás algunas cositas, pero creo que es bastante valioso los puntos estos que vamos a ver. Y lo primero que podemos observar es que en su juventud este hombre había limpiado sus caminos, guardándolos de acuerdo con la palabra de Dios. Eso te podés fijar ahí en el versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Este hombre también puede ser que haya sido arrojado como un extranjero y un peregrino en una tierra que desconocía totalmente. El versículo 19 dice: forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. El 54: cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Pero a pesar de todo esto, ¿no?, sin embargo, él estaba seguro de que la palabra de Dios iba a ser su fuente de seguridad, y no solo la de él, sino para la de todos sus hijos en cualquier lugar del mundo donde estuviesen. Versículo 64 dice: de tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra, enséñame tus estatutos. Ahora, en ese lugar en el que se encontraba este salmista, él había encontrado que la palabra de Dios, los testimonios del Señor, eran mucho más valiosos para él que cualquier otro tipo de riqueza humana y mundana que les podrían ofrecer. Versículo 14 dice: me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Versículo 36: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Para los que quieren anotar, el versículo 37, el versículo 72 y el versículo 127 también. Podemos ver dentro del Salmo que este hombre también fue reprochado por las personas que lo rodeaban. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. El versículo 22 dice eso. Fue ridiculizado también. El versículo 51 dice: los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me ha apartado de tu ley. Fue calumniado este hombre. Versículo 69: contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Y habían tramado cosas contra él, o para matarlo tal vez, o para hacerle pasar un mal momento, tal vez aprisionarlo. Y el versículo 78 dice: se han avergonzado los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Pueden anotar ahí también el versículo 85, versículo 86, el versículo 95 y el versículo 110. Y el versículo 161 dice: príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Ahora, estos príncipes de los que habla, ¿no?, contra los cuales nunca había hecho nada este hombre, nada malo, ¿no? Ahora, aún así, este hombre, pasando por toda esta situación de aflicción, de angustia, de que lo estaban reprochando, calumniando, ridiculizando, de que querían hacerlo caer, ¿no?, en alguna trampa, él siempre habló el testimonio del Señor y lo hizo muchas veces delante de príncipes, de reyes, y no se avergonzó de eso. Ahí el versículo 46 dice: hablaré tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré.
Incluso él había visto el fin de lo que sería la perfección humana en ese momento. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu testimonio, dice el versículo 96. Y claro, mientras todo se desmoronaba alrededor de él, la confianza de este hombre siempre estuvo en la palabra de Dios, que permanece para siempre. En esto él se mantuvo constante. Y día a día, noche tras noche, momento a momento, sin caer en la mediocridad, en la intermitencia, él perseveró en su práctica y devoción paciente, ¿no? Meditando en la palabra de Dios, clamando por auxilio en estos momentos y alabando al Señor también. Versículo 147 dice, me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos, dice el versículo 148. Ahora, todo este salmo evidencia el carácter de uno que vivió en comunión cercana y habitual con el Señor. Uno que había estado entrenado tal vez desde su juventud, de ahí en adelante en su vida, para la autodisciplina. Uno que obviamente no vivía sin pecado, pero que sí confesaba día y noche sus pecados y que se apoyaba en la gracia del Señor solamente para que lo rescate de todos esos pecados, de esos desvíos, de los cuales él era muy consciente. Esto te lo deja ver el versículo 176. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Pero aún así, este hombre era amado por el Señor, ¿no? Este hombre se ve a lo largo de todo este salmo que era uno de esos puros de corazón que van a ver al Señor. También lo que podemos especular es en cuanto a la edad que tenía este hombre al escribirlo. Aunque tampoco es algo muy sencillo, ¿no? Muchos textos parecen decirnos que era joven cuando se escribió esto, cuando dice, ¿y con qué limpiará el joven su camino? El versículo 99 dice, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Pero otros parecen apoyar la idea de que este hombre ya era un adulto o un anciano incluso. Pero incluso algunos lo que piensan es que este salmo no fue escrito de un tirón, de una sola vez, sino que más bien es el resultado de la experiencia que este hombre vivió desde su juventud hasta su adultez, hasta que llegó a la edad de anciano, ¿no? Y es por esa razón, ¿no? que este salmo es difícil de encontrar una edad específica para este autor, pero a su vez eso no importaría tanto, ¿no? Porque eso te amplía más, ¿no? El rango de la implicación y de la aplicación, ¿no? O sea, esto puede aplicarse tanto para un joven como para uno que ya está ahí a punto de morirse, ¿no? Y el Señor es sabio, ¿no? Y es soberano. Por algo Él no dejó que su nombre esté puesto en este salmo. Porque más allá del nombre, no importa si te llamás Jorge, Abdón, Elizabeth, Choca, lo que importa es el principio universal que vamos a sacar de acá. No importa el nombre en realidad que tengas, sino lo que importa es lo que va a decir la primera palabra de este salmo, bienaventurado. No importa tu nombre acá en la tierra, importa si sos un bienaventurado en realidad. Ahora, el autor del Salmo 119 lo que va a hacer es relucir los distintos aspectos de esta verdad divina en este salmo y cómo representa la ley de Dios en todos los aspectos en la vida de un hombre piadoso. Esto es lo que dice un teólogo, ¿no? Ahora, lejos de querer idolatrar la Biblia, este salmo lo que quiere es adorar y glorificar al Señor. Y lo hace agradeciendo por la Escritura, claramente, y lo deja en claro en cada versículo que es mencionada la Escritura en alguna manera, uniéndola siempre a Dios. Tus juicios, tus preceptos, la ley de Jehová, sus testimonios, etc. Nunca va a estar desligada la Escritura a su Creador divino, ¿no? Ahora, ya para meternos, ¿no? en este salmo de lleno, déjame darte la idea central bien de una manera breve, ¿no? Y la idea de esta sección es mostrarnos que el creyente es obediente a la palabra. Ahora,
como te dije, bastante breve y bastante con palabras comunes, entendibles. No quise profundizar más en eso, porque quiero que entendamos algo, hermanos. A veces podría haberlo puesto así, ¿no? Que este salmo va a mostrarnos a un creyente que obedece la palabra. Y pareciera que estoy diciendo lo mismo, pero no es lo mismo decir un creyente que el creyente. Si yo hubiese puesto un creyente, bueno, entre todos los creyentes que hay algunos que pueden llegar a obedecer la palabra. Pero este salmo no nos va a decir eso. Este salmo lo que nos va a decir es que el creyente, y claro, uno se estará diciendo, pero un creyente genuino, el creyente es creyente. O sea, si es un creyente falso, no es un creyente. Pero a veces nos acostumbramos, ¿no?, a usar ese tipo de frases. Pero para la Escritura no existe un creyente genuino. Para la Escritura existe un creyente o un hipócrita, ¿no?, un creyente o un incrédulo. Entonces, el creyente, o sea, vos sos un creyente, sos el creyente, bueno, vas a obedecer la palabra del Señor. Por eso la intención de hacerlo tan cortito, ¿no?, y usar esas palabras específicas. Porque no hay una opción para el creyente de obedecer la palabra. Es un mandato divino impuesto por el Señor mismo. Antes de pasar al pasaje, a la predicación, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8, que es la letra que corresponde hoy, la letra Aleph. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Entonces, lo que vamos a ver hoy, hermanos, es el título de esta predicación, el cristiano y su obediencia a la Escritura. El cristiano y su obediencia a la Escritura. Y lo que vamos a estar viendo son 5 preguntas. 5 preguntas a las que le vamos a dar respuesta también en cuanto a la obediencia del cristiano en la Escritura. Y déjame que te diga cuáles son esas preguntas, ¿no? La primera pregunta es, ¿cómo se ve la obediencia en la Escritura? La segunda pregunta es, ¿por qué obedecer la Escritura? Tercer lugar, ¿cuándo se puede obedecer la Escritura? En cuarto lugar, ¿para qué obedecer la Escritura? Y en quinto, ¿qué hace el cristiano frente a esto? Entonces, en primer lugar, vamos a ver cómo se ve la obediencia a la Escritura. Y la respuesta a eso es que se ve en un estilo de vida basado en la Escritura. Se ve en un estilo de vida basado en la Escritura. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. El Salmo empieza de manera bastante alegre, positiva, podríamos decir. Y es que está describiendo la bendición, el beneficio de tener un patrón de vida consistente a las pautas establecidas por Dios. Cuando pensamos en esta palabra bienaventurados, no tenemos que pensarla de manera superficial como el mundo la podría ver. Porque el mundo, de hecho, no la puede definir, experimentar ni asociar correctamente. El mundo puede experimentar, sí, o sentir cierta alegría, felicidad, alguna emoción, quizás pasajera, pero que no se compara con la bienaventuranza. De hecho, la alegría del mundo es subjetiva y viene por pautas subjetivas mundanas también. Y esto es así, o sea, yo no voy a estar feliz o alegre por lo mismo que está otro feliz o alegre. A cada uno lo puede poner feliz de otra manera las circunstancias. Pero lo que sí va a ser un parecido es en lo que me lleva a estar feliz y contento. Y es el placer superficial y momentáneo que ofrece el mundo. Esa es la felicidad según el mundo, que no tiene nada que ver con la bienaventuranza. Pero hermanos, la bienaventuranza es más que eso. Es un gozo, una satisfacción, una dicha, una bendición profunda, trascendente y extrema, que solo es posible en esa magnitud porque viene de parte del Señor, no de parte del mundo. Es el cristiano fiel el que va a disfrutar de esto mismo. Ahora,
la respuesta a nuestra primera pregunta se ve en la descripción de quién es este bienaventurado. Los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Claro que esto no se refiere a que nunca fallan, a que no hay absolutamente nada que corregir en el camino de este bienaventurado. La palabra perfecto ahí puede significar sin mácula, sincero, entero, algo total, algo completo, algo lleno, algo cabal. Y la palabra camino ahí es una vía, es un sendero, una vía pública se puede hacer referencia también, pero da la idea también del viaje, de la forma de ser en realidad, de una conducta, de una condición, e incluso en algunos pasajes del destino. Dicho de otra manera, ¿no? Es la forma acostumbrada de conducirse y comportarse en la vida. Ahí en Primera Reyes 2.4 esta palabra en el original se aplica a las actividades que controlan el estilo de vida. Ahí dice, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Y da justamente esta misma idea, ¿no? de la costumbre, del hábito disciplinado. Ahora también tiene esta palabra camino, ¿no? Esa idea, ya lo habíamos visto en otro salmo, esa idea de sendero, ¿no? De ese sendero que se va formando de tanto ir y venir por el mismo lugar. Claro, vos vas a un campo y donde había pasto y empieza a cruzar gente, empieza a solo verse tierra. Es ese caminito que se va formando, ¿no? Incluso, pongo un ejemplo acá, ¿no? Cuando nosotros llegamos a la iglesia un día lluvioso, con los zapatos llenos de barro, podemos fácilmente ver por dónde caminaron todos, o dónde no estuvieron las personas y dónde estuvieron más también. Bueno, es esto mismo con este caminar perfecto. Y a su vez no da la idea de que no hay ningún tipo de error en ese camino. Porque, siguiendo la misma ilustración, ¿no? Vos ves el camino, pero vos no sabés qué ha pasado en ese camino. No sabés quién pasó o cómo pasó. Vos sabés que sí hubo una disciplina de pasar por ahí. Tal vez te tropezaste, tal vez te caíste, tal vez te torciste el pie, capaz que anduviste en muletas en ese caminito. Pero el sendero, ese caminito, se fue formando, se fue armando porque hay un patrón, una dirección que se toma día a día, un hábito consistente y perseverante. Ahora, ahí va a seguir la idea, ¿no? y el versículo. Dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Los que andan en la ley de Jehová, eso es, los que andan en la ley de Jehová. Y es un poco lo mismo lo que está diciendo en la primera parte del versículo, ¿no? El camino, el andar. Pero acá no va a usar algo tan metafórico, sino ya va a entrar algo más específico, ¿no? Y va a decir en la ley de Jehová. Y claro, estas personas, ¿no? que disfrutan de esta bienaventuranza entienden que el perfecto camino ese viene de guardar los testimonios de Jehová. Viene de guardar su palabra. Está siendo casi un sinónimo esta parte, ¿no? Los que andan en la ley de Jehová. Ahora no es un andar, un día ando, un día no. No, andan, o sea, continuamente. Es algo que siempre van a hacer. ¿Y lo hacen dónde? En la ley de Jehová. Y esa palabra ley es la que nosotros conocemos como Torá. No, es esa dirección, esa instrucción, esa orientación, ¿no? Claro, se le fue dada al pueblo de Israel esta ley, pero es también válida para nosotros, no es que nosotros anulamos esa ley, ¿no? Ahora, los que andan en la ley de Jehová, en la mente del autor, es lo mismo, ¿no? O sea, hay una conexión muy fuerte, ¿no? y bien definida entre ser perfectos de camino y los que andan en la ley de Jehová. Incluso el andar en la ley de Jehová es ser perfecto de camino, porque ahí vos no ves ningún tipo de unión. Está diciendo bienaventurados los de perfecto camino. Claro, los que andan en la ley de Jehová es lo mismo. Eso significa estar de perfecto camino. O
Solo vas a llegar a eso andando en la ley perfecta del Señor. Spurgeon decía lo siguiente: para disfrutar de esta bienaventuranza, el caminar santo debe convertirse en habitual. Este ejercicio sagrado es muy diferente de la piedad perezosa. Bienaventurados los de perfecto camino que andan en la ley del Señor. Un hombre puede sentarse en el camino sin ensuciarse la piel ni ensuciarse la ropa, pero eso no es suficiente. Debe haber progreso, acción práctica en la vida cristiana. Y para experimentar la bienaventuranza debemos estar haciendo algo por el Maestro. Ahora, estos son bienaventurados. Estos son en los que Dios se deleita. Fíjate, Proverbios 11:20 dice: abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Y el versículo 2 sigue ahí, ¿no? Y lo que se dijo de manera ilustrativa o metafórica, ¿no? En el versículo 1, usando la imagen del camino, de un andar, ahora se va a decir de manera más concreta y directa en este versículo. Bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón le buscan. Ahora, lo que hace el autor acá, y por qué lo hace, es porque no quiere de ninguna manera que pensemos que ese camino, ese andar, es algo místico o subjetivo, donde cada uno puede definir lo que es caminar o andar en un camino perfecto. No. Por eso en esta segunda oración usa un término o un sinónimo, pero más concreto, más real. Así que ese perfecto camino, ese andar en la ley de Dios, va a resultar de guardar obedientemente los mandatos del Señor y de buscarle a Él mismo. Ahí cuando dice los que guardan, hace referencia a custodiar algo, a vigilarlo, ¿no? Para que no se te escape eso. Y cuando habla de los testimonios del Señor, esta palabra está relacionada con la palabra testigo, ¿no? O sea, significa un cierto tipo de lealtad. Y claro, porque cuando vos te pones a pensar en un testigo, por ejemplo, se supone que ese testigo va a ser fiel y va a contar la verdad absoluta, sin dejar nada, ¿no? Eso es lo que se espera de un testigo. Ahora, si te pones a pensar en esto, bueno, justamente Santiago también dice esto mismo del moho de los ricos, ¿no? El moho que se juntó en sus riquezas, ese moho testificará. Se usa la misma palabra, pero bueno, traducida al griego, ¿no? Su orín os será testimonio, dice en otras versiones. Claro, vos cuando te presentás como testigo, se espera que seas fiel en contar absolutamente tal y cual pasaron las cosas, en que lo que vos vas a decir es totalmente cierto, totalmente verdadero. Ahora ponete a pensar esto. Si el bienaventurado tiene que hacer de la palabra del Señor, de la obediencia a la palabra del Señor, su estilo de vida, si este bienaventurado tiene que buscar un estilo de vida, no puede buscar un estilo de vida basado en algo que es 99,99% seguro, porque ya hay un margen de error. Esta persona tiene que basar su confianza, su estilo de vida, en algo que sea plena y totalmente seguro. Y no hay nada más seguro, de hecho no hay otra cosa segura fuera de la palabra del Señor, fuera de sus testimonios, de lo que Él realmente atestigua de sí mismo, ¿no? Y a eso es lo que Él guarda, eso es lo que Él vigila. Porque si yo tengo que tener un estilo de vida conforme a la Escritura, entonces tengo que custodiar la Escritura, tengo que vigilar cada movimiento que haga esto para ver yo qué tengo que hacer con mi estilo de vida. No es algo por menor lo que está diciendo acá. Y de hecho el Nuevo Testamento también afirma esto mismo, que el que guarda el mandamiento del Señor únicamente va a ser ese bienaventurado, va a ser un hijo de Dios. Mirá ahí en 1 Juan 2, del versículo 3 al 6. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso, y la verdad no está en él.
Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe, y otra vez esa palabra, ¿no?, andar como Él anduvo, haciendo referencia a andar como Cristo anduvo. Y claro, si te pones a pensar, ¿no?, claramente Cristo anduvo de esta manera. Él sí fue un hombre de perfectos caminos aquí en la tierra, ¿no?, que buscó y guardó totalmente el testimonio del Señor. Ahora, como te decía, no, esto de buscarle al Señor es sumamente importante en la vida del creyente, de buscar en su palabra a nuestro Señor. Y de hecho, el versículo siguiente nos va a dar un poquito más de luz en cuanto a de qué manera hay que hacer esto. El renglón siguiente, perdón. Dice, y con todo el corazón le buscan. Y con todo el corazón le buscan. Ya varias veces hemos estudiado esta palabra corazón. No hace referencia al órgano físico, ¿no?, al corazón, lo que está dentro, sino hace mención a la mente, a la voluntad, al intelecto, a todo lo que es uno en su interior. Es la parte intangible del ser humano. Y acá en esta frase, ¿no?, y con todo el corazón le buscan, si lo analizás gramaticalmente, no vas a encontrar un adverbio en sí, pero en el original da más la idea de ser una frase adverbial. Es como decir que le buscan corazonadamente, digamos. No sé si existe esa palabra, pero buscarlo tiernamente, amorosamente. Ahora, cuando uno está hablando del corazón y del amor, claro, con el órgano no tiene nada que ver el amor, pero sí el corazón tiene algo que ver con lo que se dice en la Escritura. Por ejemplo, dijimos que el corazón, cuando hace referencia a la Escritura, estamos haciendo referencia a las emociones, al intelecto y a la voluntad de esa persona. Y cuando decimos y definimos el amor, muchas veces escuchamos que el amor no es qué cosa, no es un sentimiento, es una decisión. Claro, pues es una decisión que involucra emociones, que va a involucrar ese intelecto también. Entonces, lo que acá te está diciendo el pasaje, tienes que buscarlo con todo lo que sos vos, con tu intelecto, con tu voluntad, con tus emociones, de una manera amorosa. No tiene que ser algo frío. Claro, tiene que involucrar todo eso, tiene que afectar tus emociones, tiene que afectar tu intelecto, tiene que afectar incluso tu voluntad, el hecho de buscar la palabra del Señor. Y ahí cuando dice la palabra buscan, ¿no?, esto es frecuentar algo, o sea, es perseguir, es preguntar, es averiguar, es como un detective, ¿no?, que está preguntando, averiguando, indagando, pero tiene la idea también de algo deseado. O sea, claro, vos vas a buscar algo que deseas encontrar. Y ahí cuando dice, con todo el corazón le buscan, ese le buscan no hace referencia a le buscan a sus testimonios o le buscan a esos caminos, sino que hace referencia directamente a Dios. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque el fin no es la palabra en sí misma, sino que a través de ella podamos buscar y honrar al Dios de la palabra. Debemos amar la Escritura, claro, pero porque en ella se nos revela a nuestro Dios. En la palabra de Dios se revela al Dios de la palabra, hermanos. Así que esta es la búsqueda que tenemos que tener, de esta manera. Este es el andar que tiene el bienaventurado, buscando constantemente al Señor. ¿Dónde lo busca? No lo busca en otro lugar más que en su palabra, más que en lo que Él ya reveló de sí mismo a sus hijos. Nuevamente ahí Spurgeon decía en cuanto a este versículo, a Dios no se le busca verdaderamente mediante un frío entendimiento, hemos de buscarle con el corazón. Y a veces parece medio raro decir, no, pero la palabra, el estudio de la palabra no es el fin, no es el propósito. Pero no hay que tener miedo de decirlo, ¿no? Por ejemplo, en las clases de consejería decimos que la escritura es el qué de gracia, el fin de gracia.
No, es un medio, justamente. Es un medio para honrar al Señor, luchando con nuestro pecado y sabiendo a qué nos empuja el Señor mismo en esas buenas obras. Ahora, tenemos que entender otra cosa también. La Escritura tiene que ser nuestro estilo de vida. Ahora, si la Escritura tiene que ser nuestro estilo de vida, eso hace que por implicación en nuestro estilo de vida esté nuestra santificación como algo central. Porque Dios a través de ella, de su palabra, nos llama a esto mismo. Y claro que en esta santificación está la lucha con el pecado y todo lo que venimos viendo en este año en cuanto a eso. Pero fíjate lo que el versículo 3 va a decir, ¿no? Dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Este versículo nos va a mostrar la santificación, pero no de una manera negativa, no sé si es el término correcto, sino en la parte positiva de la santificación. O sea, con esto me refiero a, no te va a mostrar lo que no tenés que hacer, sino te va a mostrar lo que sí tenés que hacer. Y justamente ahí dice, ¿no? Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Ahora, nuevamente Spurgeon decía, ¿no? La manera más segura de abstenerse del mal es ocuparse plenamente en obrar el bien. Podemos ver también, ¿no?, que ahí Santiago, Pedro, justo Gabriel los mencionaba hoy, van a decir que hay que buscar, que atender a la Escritura, hay que desear la palabra. Santiago va a decir que hay que recibirla con mansedumbre. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se logra a eso? Bueno, desechando todo lo que no glorifica al Señor, desechando todo lo que corrompe mi relación con Dios y mi relación con las personas. Y ahí voy a poder buscar la Escritura. Pero fíjate ahí nuevamente en Primera de Juan, es un versículo que ya lo conocemos muy bien, capítulo 3, versículos 6 al 9, dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Ahora, claro, el pasaje no te está diciendo que esta persona jamás en la vida, desde que el Señor lo justificó hasta que Él venga, no va a pecar, no va a errar en ningún momento de su vida. Nuevamente, lo que te muestra es un patrón y hasta lo hace de una manera axiomática, digamos, ¿no? Porque fíjate en los dos verbos que usa para describir una cosa y la otra. Pues no hacen los que andan. O sea, son los dos verbos en tiempo presente continuo. Entonces, esto es una realidad, porque si estás haciendo una cosa, no podés estar haciendo otra, en este caso. Es así, y Juan también lo describe de esa manera. Te lo explico de manera con los caminos también, ¿no? Con las calles. Si vos estás en Gadini, no podés estar en Eustaquio Gómez. O estás en una calle, en un camino, o estás en otro. No podés andar en los dos caminos a la vez. Eso es una realidad, es innegable. Ahora, lo que te está diciendo acá el autor, fíjate que no hay ningún mandato, en realidad. Son todas indicaciones, o sea, son todas verdades, no lo que te está diciendo. Los que andan en su camino no van a andar en la iniquidad, porque van a estar tan ocupados en la Escritura, en saber qué es lo que tienen que hacer, que no van a tener tiempo para ver qué es lo que no tienen que hacer. O sea, no van a perder tiempo en hacer lo que no deben hacer. Y esto es una realidad, ¿no? A veces nos quedamos con nuestra lucha con el pecado como el fin en sí mismo. Y claro que hay que poner toda la atención, toda nuestra diligencia en esa lucha del pecado. Pero la lucha del pecado no tiene que ser un fin. La lucha con el pecado justamente tiene que ser
para llegar a hacer ese camino perfecto para glorificar al Señor. Te lo pongo en otro ejemplo. Vos si te hiciste una casa, la terminaste toda y no tiene reja, no tiene puerta, no vas a dormir tranquilo. De hecho, lo más seguro es que no duermas, que te quedes toda la noche despierto para ver que no entre quien no tiene que entrar. ¿No? ¿Es verdad eso o no? Sí. Ahora, ¿qué va a pasar si vos haces eso? Al otro día no vas a poder rendir y no vas a poder hacer todo lo que tenés que hacer como lo deberías hacer. Lo vas a hacer cansado, lo vas a hacer hasta dormido, medio sonámbulo. ¿Por qué? Por no poner esas barreras en tu casa, en el terreno, que te ayudan a descansar tranquilo. Ahora, cuando vos ponés esa reja, esa puerta, vos no ponés esa puerta y esa reja para la noche siguiente, bueno, me quedo ahí en la puerta y en la reja para ver que nadie... No, la pusiste justamente para dormir tranquilo, confiado de que nadie va a entrar porque tenés una puerta y una reja. ¿Para qué? No para dormir tranquilo en sí, sino porque sabés que al otro día tenés que rendir en las cosas que tenés que hacer y lo tenés que hacer de manera diligente. Ahora, con nuestra santificación es algo parecido. Podemos obviar o reafirmar más detalles en cuanto a la pobre ilustración que acabo de dar, pero cuando vos ponés barreras para que el pecado no llegue a tu vida y para no tomar esos caminos que te llevan al pecado, lo haces para rendir al Señor el servicio como Él se merece que le rindas ese servicio. No dormido, no somnoliento, no por las consecuencias del pecado, sino que lo hagas confiando en Él, ¿no? Y entonces, ¿qué nos dice esto? Bueno, el creyente hace de su estilo de vida una lucha contra este pecado, pero amando la palabra del Señor, buscándole. O sea, la obediencia en la Escritura, hermanos, se va a percibir cuando tu vida, cuando mi vida esté gobernada no por nuestros placeres, por nuestros gustos, preferencias o conveniencias, o cualquier otra motivación carnal, sino cuando esté gobernada por los principios escriturales, hermanos. Ahora, esta primer parte del Salmo, tal vez a vos también te hace recordar en cuanto a los caminos y en las comparaciones, ¿no? A lo que es el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Empieza con una bienaventuranza también. Y no, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Nuevamente, acá también ves esa misma metáfora, podríamos decir, de un andar, porque esta persona no anduvo, no estuvo en caminos, ¿no? Ni hizo relación siquiera con estas personas, sino que en la ley de Jehová está su delicia. El verdadero bienaventurado es el que va a poner todo su deleite, todo su gozo en conocer la Escritura. ¿Pero por qué? No como el propósito final, sino con el propósito de alabar al Señor, de glorificarlo a Él, de buscarle a Él, de conocerle más a Él. Ahora, hermano, tu estilo de vida evidencia obediencia en la palabra, evidencia vida espiritual, porque acá estamos hablando de un bienaventurado. Bienaventurado no se le dice a cualquiera en la Escritura. Bienaventurado se le dice a los hijos de Dios únicamente. Y estamos viendo que el bienaventurado, el Hijo de Dios, tiene como estilo de vida la obediencia a la palabra, a todo lo que está en la palabra. ¿Hay evidencia de esta obediencia en tu vida, de vida espiritual? ¿O qué cosas están marcando tu estilo de vida? ¿La ley de Dios o tu pecado? ¿Qué se puede ver más en tu vida? ¿Un estilo pecaminoso o un estilo piadoso? La verdad que este último versículo, el versículo 3, me fue resonando en toda la semana, ¿no? Porque es una realidad, hermanos. O sea, el creyente no peca, o sea, puede tropezar, puede equivocarse, puede pecar, perdón, sí, puede pecar, pero no va a ser el estilo de vida, no va a ser su patrón.
Incluso puede ser que en algún punto en tu vida cristiana estés en ese camino pecaminoso. Pero si realmente sos un bienaventurado, vas a salir, vas a estar escuchando esto y si estás viviendo en eso, te vas a arrepentir porque sos un bienaventurado. Y si no lo sos, te vas a arrepentir porque el Señor quiere salvarte de tus pecados. Ahora, ¿cómo se ve la obediencia en el creyente, a la Escritura? Bueno, en un estilo de vida basado justamente en la Escritura. Pero otra pregunta que podríamos hacernos es ya que el creyente tiene que obedecer la Escritura, ya que tiene que encargarse de todo eso en su vida y lo tiene que hacer un estilo de vida, hay una pregunta que nos podríamos hacer, ¿no? O sea, ¿por qué obedecer la Escritura? ¿Por qué eso es así, no? Y esa es la segunda pregunta, ¿no? Y la vamos a ver en el versículo 4. Y bueno, la respuesta es porque es el encargo puesto por Dios, nada más y nada menos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Y cuando habla de encargar, es constituir, ordenar, es designar algo, es encomendar, es escoger algo, ¿no? Establecer, es imponer, intimar. Es un mandamiento, es una orden, una prescripción. Puede ser una prohibición o alentarte a hacer algo también. Ahora, el Señor hizo esto con nosotros. Que sean muy guardados tus mandamientos. Ahí cuando dice muy guardados se puede traducir de la siguiente manera. Tú mandaste que tus mandamientos sean obedecidos diligentemente, con toda la diligencia posible. Cuando hoy hablamos de guardados, es una palabra que puede significar atender, proteger y retener, ¿no? Y cuando hablamos, ¿no? del hecho de que sea muy guardado, bueno, justamente es eso, ¿no? Que sea con diligencia que se pueda hacer eso. Ahora, en este versículo vamos a notar otra vez otro indicio, ¿no? De que el autor del Salmo estaba más preocupado con el dador de la ley que con la ley misma, en realidad. O sea, frente al dador de la ley, frente al Señor, crece aún más el sentido de responsabilidad ante la ley que recibimos de parte suya, ¿no? Este pasaje lo que va a hacer es señalar, como muchos otros, la intención del Señor al dar la ley. ¿Y cuál es la intención del Señor? Que sea obedecida. O sea, no es algo secreto, no es algo más profundo. El Señor dio una ley para que sea obedecida. Ahí en Levítico 18:4 dice, mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Y ahí ese versículo termina con la firma del Señor. Yo, Jehová, vuestro Dios. Ahora, siendo el Señor el que da esos mandamientos, en esos mandamientos recae todo el peso autoritativo que representa el Señor. O sea, no es como si yo te estuviese dando un consejito, una opinión. No, el Señor mismo y todo lo que es Él va detrás de ese mandamiento. ¿Están viendo esto, hermanos? O sea, es tremendo esto. El Señor no va a hablar en vano. El Señor no te va a decir algo como un consejo. Te va a poner leyes en tu vida, pero no para que seas esclavo, justamente para que disfrutes la bienaventuranza. El Señor encargó esto mismo. Ahora, estos preceptos no fueron dados con el propósito claro de su parte de que sean obedecidos con diligencia. Ahora, esto no es cuando a mí se me ocurre. Bueno, yo sé que tengo que obedecer al Señor y lo tengo que hacer. En algún momento lo haré. No, con diligencia, con prontitud. Tenés que ser profundo, exacto en lo que vas a hacer. No podés errarle en esto. Tenés que obedecer, sí o sí. Si el Señor te marca algo para que cambies, cámbialo. O sea, no hay otra opción. Si el Señor te manda que, bueno, esto tenés que hacer y afirmarlo, hacelo y afirmalo. Porque el Señor encargó esto. Ahora vos vas a Deuteronomio 6 también, del versículo
1 al 9, lo hemos predicado justo el año pasado. Dice pues, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Claro, ¿y para qué los enseñó Moisés? Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar vosotros. Para que temas a Jehová tu Dios. ¿Cómo? Guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. De esto se tratan los mandatos del Señor, de que sean obedecidos. Incluso a Moisés se le dio el encargo de que no solo oigan, sino que lo obedezcan. Y vos decís, no, pero yo no puedo forzar la voluntad de alguien. Bueno, pero el Señor lo encargó eso. Decile a este pueblo que escuche mi ley y sos el encargado de que lo obedezcan. Eso tenemos que hacer nosotros mismos también. Somos encargados de nuestra propia vida, primeramente, de obedecer a todos estos mandatos del Señor. Porque el Señor los dio con un propósito claro de que sean obedecidos. Y si el propósito final fuera ese, ya está, hay que obedecerlo. Porque Él es Dios. Y como dijimos, recae toda la autoridad del Señor sobre ese mandato. Y si el Señor, que es el creador y dador de todo, el hacedor de todo, listo, hay que obedecerlo. Pero claro que el Señor no va a terminar ahí, sino más adelante va a seguir con esto. Pero, hermanos, unas preguntas que nos podemos hacer en este punto, ¿no? O sea, ¿estamos dimensionando la magnitud de las leyes del Señor? O sea, son las leyes de Dios, no son leyes humanas. Eso implica que si esas leyes son obedecidas, vamos a ser muy bienaventurados. Pero si decidimos hacer un lado esas leyes, desobedecerlas, estamos bajo maldición, estamos bajo la ira del Señor, porque no le queremos obedecer. Así como toda la autoridad del Señor recae sobre estos mandamientos, toda la bendición del Señor va a recaer sobre aquellos que obedecen, y toda su ira va a recaer sobre aquellos que no quieran obedecer esto. Esto es algo muy serio que está diciendo el salmista. Y de hecho, otra vez lo asocia al Señor mismo, ¿no? Tú has mandado que sean muy guardados tus mandamientos, no cualquier mandamiento, los mandamientos del Señor. ¿Entendés que el Señor no dio sus mandatos como una opción más? ¿Entendemos eso, hermanos? O la pregunta correcta sería, ¿en tu vida qué se está evidenciando? Si lo entendés así o no. Porque podés responder que sí, puedo responder que sí, pero con mis actitudes reflejo que no, que la ley del Señor, la Escritura, es una opción a mi vida. Es una opción que puede mejorar mi vida, mi estilo de vida, pero no debe ser mi estilo de vida. ¿Estás pensando en eso? Bueno, abandoná ese pensamiento. El Señor dio su ley para ser obedecida. Y esto nos lleva a otra pregunta más, ¿no? Ya que el creyente tiene que tener ese estilo de vida, ¿cómo se va a ver ese estilo de vida de obediencia a la Escritura? ¿Y por qué se debería obedecer a la Escritura? Esto nos lleva a otra pregunta más. ¿Cuándo se puede obedecer la Escritura? ¿Cuándo podemos obedecer a la Escritura? Bueno, cuando se reconoce la bajeza humana y la dependencia al Señor. Cuando se reconoce la bajeza humana y la dependencia al Señor. Ante todo esto que acaba de decir el salmista, que él mismo acaba de escribir, esto lo abruma, ¿no? Y dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Ojalá. Pero ese ojalá no es como diciendo, bueno, ojalá que te vaya bien. Pero la verdad que ni me importa si te va bien o mal. No es ese ojalá, ¿no? Sino que es un deseo profundo, ¿no? Él al ver toda la dimensión, la magnitud que tienen las leyes del Señor ahora, lo pesado que es, no porque sea una carga obedecerlas, sino por Dios mismo,
que está encargando que se haga diligentemente, él ve ese peso y dice, por favor, que mis caminos sean ordenados para poder cumplir tus estatutos. ¿Y sabes lo que te está diciendo este pasaje? Que aún la obediencia a la palabra de Dios depende de Dios, no depende de tus fuerzas. El bienaventurado puede obedecer a esto. El que no es bienaventurado no puede hacer esto. Entonces, es una locura, ¿no? Lo que se está diciendo. Para obedecer la palabra de Dios, tenés que pedirle a Dios que te ayude a obedecer su palabra. Parece una paradoja, ¿no? Algo contradictorio o algo medio raro. Pero es así la Escritura, hermanos. Es así la vida del creyente. Es en dependencia al Señor. Y ahí lo que está reconociendo el salmista es que, no, mis caminos son muy torcidos. Mis caminos no son perfectos. Están hundidos en la miseria. Están hundidos a una profundidad, a una bajeza, pero impresionante. No puedo obedecer la Escritura. Y algo más, ¿no?, que podemos ver en este versículo es que acá cambia, ¿no?, un poco la cosa, porque si te pones a mirar las palabras, te vas a dar cuenta de algo. Y es que hasta el versículo 4 el escritor estaba hablando de una manera general, exhibiendo reglas, principios, de manera descriptiva. No era nada personal, era algo universal, usando la tercera y la segunda persona. Pero desde acá hasta el versículo 8, él va a escribir en primera persona. Fíjate, sí, ellos son bienaventurados, los de perfecto dominio, los que guardan los testimonios. Ellos no hacen iniquidad, los que andan en sus caminos. Y en el 4 se pone a hablar en segunda persona. Bueno, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos por alguien. No sé por quién, por alguien. Pero acá lo va a tomar personal ante todo esto que está diciendo. Ahora yo me tengo que mirar. Claro, puedes verlo al bienaventurado como que decíamos al principio, tomárselo de una manera totalmente impersonal. Claro, un creyente que obedece la Escritura es bienaventurado, puede tener ese estilo de vida, pero no, el creyente. Entonces el salmista acá lo que está diciendo es que, bueno, si estoy entendiendo todo esto, necesito depender del Señor, necesito la ayuda de Dios, porque ahora yo soy el que me veo en ese problema, de que mis caminos no son derechos, de que mis caminos necesitan una dirección para poder obedecer la palabra del Señor, para poder vivir bajo ese estándar alto y divino que puso el Señor. Ojalá fuesen ordenados mis caminos. Él está exponiendo su miseria. Él está exponiendo que ninguna persona está apta para obedecer los mandamientos del Señor. Ninguna persona está apta para caminar los caminos que el Señor puso, a menos que el Señor mismo sea quien enderece tu camino, a menos que sea el Señor mismo que te justifique para ser santificado en toda tu vida. Esto es tremendo, poder pensar en esto, porque, claro, uno dice, la ley no te puede salvar, la ley, no podés cumplir con la ley, pero justamente fuimos salvados para amar la ley del Señor, para ahora sí poder obedecerla, no a la perfección, pero sí el patrón de nuestra vida que sea la obediencia a esa Escritura. Mirá lo que dice, ¿no? ¿Para qué quiera que sean ordenados sus caminos? Para guardar tus estatutos. No lo dice al revés. Bueno, voy a guardar los estatutos y ahí se va a ir emparejando. No, eso es salvación por obras, santificación por obras también. Pero la vida del creyente no es así. Es pura y exclusivamente de principio a fin en dependencia al Señor. Es en dependencia a su obra, a su palabra. Ahora, esto nos tiene que llevar a pensar en algo, ¿no? El Señor ya ordenó nuestros caminos. El Señor ya preparó ese camino para que nosotros andemos guardando sus estatutos.
Ahí el versículo 6 sigue y dice, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Cuando ahí vos ves la palabra que no sería avergonzado, no se trata de una vergüenza superficial, de que, bueno, fuiste caminando por la calle, te caíste y, bueno, te dio vergüenza. Habla de una vergüenza profunda. De hecho, en el mundo oriental antiguo, la vergüenza era peor que la muerte, incluso. E incluso lo puedes ver en pasajes de la Biblia donde se habla de la vergüenza, ¿no? Que es algo vergonzoso pasar vergüenza para un judío. Eh, es lo peor que le puede pasar, ¿no? Ahora, se refiere a ese tipo de vergüenza, pero también podés pensar en esto, ¿no? En la vergüenza eterna que vas a pasar si no obedeces a los mandatos del Señor. Y ahora, ¿con qué se alinea esa vergüenza? Bueno, la vergüenza siempre está unida al pecado. Otra cosa no te va a traer vergüenza. De hecho, la vergüenza, la base de la vergüenza es el orgullo, en realidad. Y este hombre está pidiendo que no va a ser avergonzado, está diciendo. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Pero hay un condicionante ahí, ¿no? ¿Cuándo? Dice. Cuando atendiese. Ahí cuando dice esa palabrita es examinar, es mirar intencionalmente, es considerarlo, pero incluso considerarlo con placer, con favor o con atención. No es contemplarlo, es mirarlo detenidamente y lo atendés. Podríamos decir como cuando atendés bien atendido a un enfermo, que estás al pendiente de todo lo que el enfermo necesita o le haga falta. Bueno, de esa manera tenés que mirar, dice la ley del Señor, los mandamientos. Pero hay otro detalle ahí. Dice, cuando atendiese a tus mandamientos, a todos tus mandamientos. El salmista no quiere dejar una parte en su vida, un mandamiento sin cumplir. Él no va a elegir qué mandamiento sí y qué mandamiento no va a obedecer del Señor. Entiende que es o toda la ley o nada de la ley que va a obedecer. Ahora, de esta manera, Él quiere vivir. De esta manera Él tiene que vivir porque es un bienaventurado. Mirando toda la ley del Señor, examinándola con diligencia, con robustez, con profundidad, para ver cómo puede vivir. Y no el primer y segundo mandamiento. No, todos, absolutamente todos los mandamientos del Señor. Y esto es lo que muchas veces nosotros no hacemos, hermanos. Incluso cuando vemos nuestro pecado. Claro, cuando el Señor nos muestra un pecado, 2, 3, 4, 5, ¿saben qué? Elegimos los más escandalosos, los que exteriormente pueden ser más perturbadores, más vergonzosos para nosotros. Pero tal vez los que están ahí medio escondidos, que tienen más que ver con el carácter tal vez, o con otras cosas que no se ven a la vista, claro, eso, bueno, no pasa nada con eso. Y con la ley del Señor hacemos lo mismo. Claro, sí, yo esto voy a obedecer, esto también, acá, aquello, pero no me pidas más que esto. No, acá el salmista está entregado por completo, porque sabe que si no cumple con todos, con absolutamente todos los mandatos, él va a ser avergonzado. Él no va a esquivar. Y esto, nuevamente, no se trata de que los va a obedecer a la perfección, pero intencionalmente él no va a esquivar ningún mandamiento. Él no va a esquivar nada de la Escritura que pueda criticar, como veíamos la semana pasada, mi corazón, mi carne, mi pecado. Él va a tomar todo de la Escritura y va a hacer todo lo posible para caminar en este camino. Ahora, como te decía, ¿no? Todo esto tiene que ver con la dependencia en el Señor. Es el Señor el que nos va a hacer caminar en estos caminos. Es el Señor el que nos va a permitir vivir una vida en obediencia a su palabra. Pero como te decía, ¿no? En este punto, es imposible, totalmente imposible, y te digo, ni aún lo intentes,
No es posible que cumplas ni siquiera uno, si no es por el obrar de Dios en tu vida. Si el Señor no te justificó y no está obrando en tu vida, si no has sido regenerado, no hay manera que cumplas los mandatos del Señor. Entonces la primera pregunta que nos podríamos hacer en este punto, ¿no es? ¿Ya fuiste regenerado por el Señor? ¿Estás apto para obedecer sus leyes? ¿Hay cosas en tu vida que te avergüenzan a causa de no andar y no guardar los estatutos del Señor? Bueno, ¿cuáles son? ¿Qué cosas son que te avergüenzan? O te deberían avergonzar, porque tal vez ni siquiera te avergüenzan, pero deberían avergonzarte. No por la persona que tenés enfrente, atrás, al lado, sino porque todo el peso de la autoridad divina cae en esos mandamientos. Y si no son obedecidos, vas a pasar una vergüenza eterna, que es peor que la muerte. Y en un sentido, ese pensamiento oriental antiguo es verdad. Pues la vergüenza eterna que vas a pasar va a ser peor que la primera muerte, que es la muerte segunda, ¿no? Así que hermanos, vamos a dejarlo acá por ahora. Hay otros 2 puntos, pero se van a alargar mucho si no. Pero hermanos, tengamos en cuenta esto en cuanto a la Escritura. Nuestro estilo de vida, nuestra obediencia a la Escritura se tiene que ver en un estilo de vida que camina únicamente en lo que a Dios le place y se deleita. En segundo lugar, sabemos por qué tenemos que obedecer la Escritura, porque es un mandato del Señor mismo. Y cae todo el peso de lo que es Dios mismo en sus mandamientos también. Pero también tenés que ser consciente de que hay un momento en el que vas a poder obedecer a todos esos mandatos. Cuando el Señor te rescate. No vas a poder hacerlo antes. Vuelvo a mencionar las otras preguntas para después puedan seguir meditando en sus casas. ¿Para qué obedecer la Escritura? Y eso lo vamos a ver en el versículo 7. Bueno, el propósito de eso, la respuesta a eso es que el propósito es alabar y agradecer al Señor. Te alabaré con rectitud de corazón. ¿Cuándo? Cuando aprendiere tus justos juicios. Y la última pregunta es, ¿qué hace el cristiano frente a esto? Bueno, la respuesta está en el versículo 8. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Está resuelto y determinado a obedecer los mandamientos del Señor. Hermanos, es mi deseo que todo esto que se escuchó podamos seguir meditando, podamos seguir entendiendo que tenemos que hacer de la Escritura nuestro estilo de vida, no como el fin, sino como el medio por el cual vamos a llegar a conocer a nuestro buen Dios. El fin es buscarle a Él, glorificarle a Él. Es un día llegar a su presencia y poder mirarlo cara a cara, ¿no? Porque hemos caminado ese camino de santidad, pero no por nuestras propias obras, sino porque el Señor en su gracia nos permitió vivir todo esto. Pero amemos la palabra del Señor, hermanos. Este salmo en el que vamos a seguir estando por bastante tiempo, tiene que, si hay una de las cosas que tiene que hacer, bueno, es llevarnos a la alabanza, a cantar más, ¿no? Como todos los salmos. Pero es amar la Escritura, es buscarla. No hay otra manera. Dios se reveló a través de ella. ¿Y a quién tenemos que buscar? A Dios. Bueno, listo. Es sencillo lo que hay que hacer. Cuesta en el sentido práctico de ponerse a hacer las cosas, ¿no? Pero no tenemos que encarar para otro lado. Y este Salmo 119 nos va a decir que la Escritura nos sirve para todos los aspectos de la vida, para cada uno de los aspectos de la vida. Incluso algunos dicen que este Salmo 119 es un lamento largo, en realidad, de toda la vida, pero que va siendo aplicado, ¿no? Con una bibliología correcta, con una teología correcta, y amando la Escritura para que la fuente y la base de nuestra vida en realidad sea el Señor mismo. Así que oremos. Dios, gracias por este día. Señor, ¿cuánto más podríamos decir de esta porción, Señor, de tu palabra? No nos alcanzaría la vida, Señor, para poder sacar
todo el provecho que se puede sacar de esta fuente inagotable, Señor. Pero te pedimos, Señor, que esto que hemos aprendido, podamos ponerlo en práctica, porque viene de tu parte, Señor. Tú no quieres llenar nuestra mente de información, sino que lo que tú quieres, Señor, es que llenar nuestra vida de transformación, Señor, a través de tu palabra. Que cada aspecto de nuestro ser sea transformado a la imagen de Cristo para poder alabarte y glorificarte, Señor. Y no tenemos opción. No tenemos opción de ninguna manera. Tenemos que obedecer a tu palabra, tenemos que hacer de ella nuestro estilo de vida y tenemos que confiar y depender en ti, Señor, también para poder obedecerla, Padre. Todo, absolutamente todo nos lleva a ti, apunta a ti. Todo lleva a que te demos la gloria, Señor. Y queremos vivir para eso, dándote gloria, Padre. Gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.